Bien, hace algunos años tuve la oportunidad de platicar con el padre Ricardo Vázquez de los Santos, sacerdote católico, porque en la laguna de Durango, no tengo bien el dato, no recuerdo bien, no sé si fue en Mapimí o en Tlahualilo, pues se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un sacerdote por la presunta violación a un menor de edad. Entonces le cuestionaba acerca de los cánones religiosos y la manera en la que se estaban planteando los sacerdotes los votos que hacen al momento de ordenarse. Me dio una lección muy importante. Dice, probablemente existan sacerdotes pedófilos, sacerdotes homosexuales, sacerdotes que no llevan adecuadamente la vida religiosa, las tradiciones que marcan o los cánones que marcan la Iglesia Católica. Pero no todos somos así, dijo el padre. Es como ustedes. Evidentemente pueden existir periodistas corruptos, pero no por uno, todos los demás van a ser cortados con la misma tijera. El día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Tobías López, pastor de la Iglesia La Luz del Mundo. Tobías, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Cuántos agremiados o cuántos fieles tiene la Iglesia La Luz del Mundo en el planeta? Un poquito más de 5 millones. Más de 5 millones son los que tenemos en el planeta, en el mundo, de seguidores de la Iglesia La Luz del Mundo. Guadalajara es un centro importantísimo para ustedes, ¿no? Guadalajara es la sede de nuestra iglesia. Ahí empezó en el año de 1926 el primer apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín. Le preguntaba antes de entrar al aire, Tobías, acerca de lo símil o la similitud entre las figuras. Le hablo desde la trinchera de un católico. El Papa es el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Sí. ¿Quién es el máximo jerarca de la Iglesia de la Luz del Mundo? El máximo jerarca es el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Usted sabe que bíblicamente el Señor Jesucristo puso apóstoles en la iglesia, al apóstol Pedro, al apóstol, y que la iglesia los reconoce a los apóstoles. Entonces, la máxima jerarca primero era Jesucristo, y después de Jesucristo él estableció en su iglesia apóstoles. Ese fue el nombre, y la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sin embargo, los 12 apóstoles que Jesucristo propone en este documento en la Biblia, son discípulos que vivieron con él un montón de vicisitudes para lograr pues el cometido que era llevar la palabra o crear el mensaje de Dios en la tierra. ¿De dónde salió Nazón Joaquín García? No todos anduvieron con el Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo, si usted ve que el apóstol San Pablo fue un perseguidor de la iglesia, enemigo de la iglesia, de la doctrina, y él lo levantó el Señor Jesucristo, dice en Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, a él el apóstol San Pablo le habla cuando él iba a perseguir precisamente a la iglesia, y entonces le llama el Señor y le dice en una visión, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él iba persiguiendo a la iglesia, él estuvo presente cuando mataron a algunos de los fieles de la iglesia, entre ellos a Esteban. Él dio la orden para que lo mataran. Entonces así fue el apóstol San Pablo. No todos los apóstoles fueron que anduvieron con Cristo. Y el Señor Jesucristo promete en el libro de... Pero finalmente todos se convirtieron y se hicieron fans de Jesús, ¿no? Sí, no, pero el apóstol San Pablo no. El apóstol Jesucristo ya había sido crucificado. Cuando se convirtió. Cuando le habló al apóstol San Pablo. Ya. Precisamente los apóstoles por eso tenían temor. El que fue a orar por el apóstol San Pablo, que fue Ananías, le dice Ananías al Señor, Señor, pero este hombre es un perseguidor de la iglesia, y le dice, ve, porque instrumento escogido me es para que lleve este mensaje al mundo. ¿De dónde salió Nazón Joaquín García? Es decir, ¿quién es él o qué?
¿Qué don tiene él para convertirse en el líder de un movimiento tan importante, y no solamente en el terreno religioso, sino en el terreno social, Tobías? Dios tiene a sus escogidos, a los que levanta, y eso nosotros lo creemos por la fe. Nosotros tenemos esa fe y creemos en la elección de los siervos de Dios, que los siervos de Dios no los elige el hombre, los elige Dios. Y entonces Dios lo manifiesta y lo hace manifiesto a la iglesia. No es por votación, como se hace en algunas congregaciones o en el mismo catolicismo, que se hace por votación y así eligen un papa y la gente reconoce que el papa es el sucesor de Pedro. Y preguntaría la misma pregunta: ¿y cómo es que la gente sabe que es el sucesor de Pedro? ¿Cómo es que un católico sabe que el Papa es el sucesor de Pedro? ¿Por qué? Bueno, se establece un protocolo como el Colegio Cardenalicio, que son gente sumamente experimentada y de mucho conocimiento en el terreno religioso, y se ponen de acuerdo para elegir a un nuevo jerarca, ¿no? Pero fíjese cómo han pasado en la historia del catolicismo, en la historia universal, de cómo nos da testimonio de que muchas veces se han equivocado, y ha habido también papas que se han proclamado ellos mismos. Y entonces, y se les ha respetado, y como se le dice al papa al que está actualmente, y al anterior, después de Juan Pablo, que fue el papa el que siguió, veo que no duró muy poco tiempo, y la gente, pues, hubo muchas críticas acerca de eso en el catolicismo. ¿Habla de Ratzinger? De Ratzinger. Duró poco en el cargo. Exactamente. Muy cansado el hombre, porque aparte es un hombre de muy avanzada edad. Exacto. Y llega Jorge Mario Bergoglio, que es Francisco I, ¿no? Exacto. Entonces vea cómo la iglesia respeta y tiene esa fe, que es el Papa y que es el sucesor de Pedro, el representante de Cristo. En el catolicismo y en todas las demás congregaciones, ¿sabe, Tobías? Es decir, ¿ustedes creen en la inocencia de Nazón Joaquín García? Claro que creemos nosotros, porque no es que creamos en su inocencia, le voy a explicar muy fácilmente. Es una presunción lo que todas las personas que están en este momento están juzgando también a un sacerdote que supuestamente mató a un joven en la Ciudad de México, si eso sabe a quién me refiero, ¿no? Entonces todas las personas y los medios de comunicación dicen, está en un juicio, ese hombre tiene la presunción de inocencia, y los fieles salen a rezar en las calles, y los fieles también salen a pedir y creen que es inocente. Entonces no se puede decir que de la misma manera ahora el siervo de Dios no se le está haciendo un juicio. No se le está todavía haciendo un juicio, él está detenido por lo que se le está acusando. Ahora el señor Becerra, el fiscal Becerra en Estados Unidos, pues él contaminó desde el principio, acusándolo ya no dijo un presunto, sino de ya una persona. Bueno, es que las leyes, Tobías, en Estados Unidos son de avanzada, muchísimo tramo nos llevan en cuestión de la aplicación de la ley, y el sistema de justicia en Estados Unidos es casi expedito el asunto. Sí, pero no tiene todavía tanto así, que no estuvo ni en el señor Becerra, el fiscal, no estuvo en este último presentación que se presentó al apóstol de Jesucristo, no estuvo presente, y ya no hay, vea usted que ya no hay la misma como al principio, precisamente porque no tienen las evidencias de lo que se está acusando al apóstol. ¿De qué lo acusan? De pornografía, de trata de personas, de pedofilia. Exactamente. Se fundamentan en que en un teléfono celular, conversaciones, supuestamente testimonios. Supuestamente este señor, pues es a través de un medio, él ha puesto abierto en el internet, y en acusaciones que son por las redes sociales, pero tiene supuestamente 3 años recaudando estas evidencias, y no las ha mostrado.
hasta el día de hoy no las ha mostrado las evidencias que tiene. Está ofreciendo a muchas personas, y eso lo saben ustedes como periodistas, está ofreciendo a personas ayudarles a darles la residencia en Estados Unidos, ofreciendo dinero, y da un medio para que la gente por teléfono puedan acusarlo. Pues eso no es legal, vemos nosotros que no tiene nada de legalidad eso, ni de veracidad. Tobías, ¿cómo continúan ustedes la vida religiosa al interior de su congregación? ¿A qué me refiero? No está el apóstol que ustedes, en el que ustedes creen en este momento en funciones. ¿Cómo seguir adelante sin esa figura? ¿Quién se queda al frente? ¿Cómo le hacen embate? Porque la gente es implacable. Dice, no te metas con nuestra iglesia católica, contesta lo que se te pregunta. Dice, estas sectas, como la Luz del Mundo, están diseñadas para sacarle dinero a la gente ignorante y aprovecharse de ellos, solo para eso sirven. Dice, yo tengo datos de sacerdotes pedófilos aquí en Torreón, entrevístenme. Hice el segundo Foro Nacional de Pederastía Clerical aquí en Torreón. Con todo gusto, claro que sí. La gente es implacable. Sí, sí. Tú ya sabes. No, yo sé que la gente es implacable, pero como dice, me hizo la pregunta y que conteste lo que me está diciendo. Creo que estoy contestando lo que me está diciendo, y porque usted y como periodista me hacen la pregunta cómo es el catolicismo, cómo es el Papa. No es que yo me esté metiendo para allá de ninguna manera. Pero no tomen en cuenta eso. No. Tobías, digo, son cosas que luego la religión y la política se prestan para crear polémica, ¿no? Exactamente, justamente. Y para crear animadversión, porque lo que para Tobías puede ser un dogma, para mí puede resultar ser una tontería, y viceversa. Entonces, los hechos son muy claros y muy precisos. Hay una acusación. ¿Cómo sigue la Luz del Mundo trabajando sin esta figura tan importante para ustedes, Tobías? Sigue trabajando como desde el momento. Él no ha dejado de trabajar, y él sigue trabajando, y él sigue siendo apóstol, y sigue teniendo la autoridad, y sigue dirigiendo la iglesia. Él está detenido, la autoridad que él tiene no está detenida. Nosotros en la iglesia reconocemos que Nazón Joaquín es apóstol de Jesucristo, y él sigue trabajando. No hay otra persona que quede en lugar de él. No hay otra persona que quede en lugar de él. Él es el apóstol de Jesucristo y seguirá adelante. De pronto, ¿no será algo injusto, Tobías, el hecho de que cabe la posibilidad de que el profeta al que se refiere Nazón Joaquín García, Tobías conmigo el día de hoy en el estudio, sea inocente? Pero también cabe la posibilidad de que sea culpable. Recuerdo a la Iglesia Católica, en voz del Papa Francisco, salir a pedir perdón a las víctimas del padre Marcial Maciel, líder de los Legionarios de Cristo. ¿Puede existir esa posibilidad de que ustedes de pronto recompongan y reconsideren la situación, Tobías? No, nosotros no hablamos del futuro, hablamos del presente. Hasta el momento nada se ha comprobado y estamos hablando del presente. El Papa estaba hablando de casos ya confirmados y de casos ya investigados. En el caso esto es una investigación, entonces dejemos que las cosas tomen su curso, y ya una vez que pase, no vamos a decir, ¿para qué nos vamos a aventurar a decir lo que va a pasar? Eso solamente está en las manos de Dios. Muy importante. Contrario a los casos que hemos conocido de sacerdotes católicos que han cometido algún delito, juzgados por lo civil, de alguna manera no generan tanto aspaviento como el caso de Nazón Joaquín García, ya que él es el representante de todo un movimiento, 5 millones de personas a escala mundial, es lo que congrega la Luz del Mundo, uno de los movimientos religiosos o de ritos más importantes en el terreno incluso social.
Así que ustedes ayer desarrollaron una marcha en la que pedían que... ¿Tobías? La marcha era la marcha por la paz. Nuestra marcha, el fin de nuestra marcha es interactuar con las personas para que las gentes sepan qué es lo que ¿Los han señalado? No, gracias a Dios. ¿Han sido víctimas de algún tipo de agresión? Aquí en la comarca lagunera no, no, gracias a Dios que no ha sido la gente respetuosa, y tenemos que decir con verdad que se nos ha tratado con dignidad. Y en la marcha no tuvimos ningún problema con nadie, con ninguna persona, fue muy en paz, y eso es lo que nosotros predicamos, lo que se nos enseña, el amor, el respeto hacia los demás, son los valores que nos ha enseñado el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Dice... Respetar a los demás. Claro. Hola Ángel, buenos días. Vividores, con la religión no se hace negocio. Dice esta persona, Dios es el principio y el fin, fuera de él no hay quien salve. Los hombres fallamos, pero Dios no. Dice esta persona, buenos días, con todo respeto, el Señor contesta con preguntas y eso no debe ser, es verdad lo que dice, pero que conteste sin meter a nadie. Es una persona de respeto, es verdad que esa religión les quita un diezmo del 10%. Yo tengo una amiga cerca y conozco toda la familia y todos dicen que tienen que darlo si no son castigados y expulsados. No, todo eso es una mentira y la persona, ustedes pueden ir y hay gente que tiene muchos familiares dentro de la iglesia. Lo nuestro es por fe. Y lo que no es por fe, dice la Biblia, es pecado. Y no se obliga a nadie. En la iglesia, yo soy nacido en la iglesia. Mis padres creyeron en el año de 1937, no somos de ayer para acá. Y no es, eso no tiene pero ninguna veracidad. Pero si están de alguna manera obligados a dar el diezmo, no, el 10% de lo que ganan. Es que nadie en la iglesia y tienen las puertas, nosotros somos de puertas abiertas al mundo. A nadie se obliga a nada. Ni a ir a la oración, ni diezmar, ni ofrendar, ni nada. Todo eso es ¿usted voluntario. lo da, Tobías? Sí, gracias a Dios que sí. A mí me enseñaron desde niño a hacerlo. Y ¿quién se queda con ese dinero y qué se hace con ese dinero? Pues, ¿por qué cree que hay 5 millones en la tierra de personas? Y porque a mí me ha tocado... Hay muchísimas más que 5 millones. Por eso me refiero, de 5 millones de creyentes de nuestra iglesia. Ya. Yo fui a predicar, me tocó ir a predicar a España, a Inglaterra, a Francia, a Portugal, a muchos de estos lugares. Y hay muchos batallones que están predicando actualmente en muchos otros lugares y se nos manda por fe. Y para eso es para poder ayudar a esas personas y para poder mandarlas se necesita eso y para poder hacer lo que se está haciendo. Y para construir el edificio ese que tienen en Guadalajara. Y ¿no? en todo, no solo en Guadalajara, en muchísimos otros lugares del mundo y aquí en México muchísimos templos. Ahora, ojo, no fanaticemos el asunto porque los católicos también tenemos sistemas económicos sumamente bien estructurados. Si no me cree, pasando el charco, hay un país que maneja su propia moneda, que es el Vaticano, y que tienen ciertas excentricidades como la luz y como los demás, pues, ¿no? Es decir, no son ellos solamente, sino per se las religiones cuentan con sus propios modelos financieros para autosostenerse, ¿no, Tobías? Lógicamente, y para seguir la predicación y el evangelio, como se está llevando a cabo en todo el mundo, en 59 países. Buen día, Ángel, con respeto, pero todo lo que ha dicho esa persona, para ellos su Dios es la persona que está detenida y no nuestro Dios, que es el mismo en todas las creencias. Válido, ¿no? Sí, así es. Sí es cierto, sí piden dinero. A mí me invitaron a esa religión y si no daban dinero, los obligaban. Dice, quiero preguntarle, así como dice, ¿quién les paga los viáticos? ¿Cuánto ganan? Yo soy católico. No, bueno, es una pregunta que, sí, por supuesto, es privada, ¿no? Dice, con todo respeto, para la Iglesia Católica también pide diezmo. Yo he visto que lo llevan en el sobre. La palabra de Dios sí habla del diezmo. Y por supuesto que en las misas hay un momento en el que se deposita la ofrenda, que no necesariamente tiene que ser el 10% de lo que ganas, ni alguna cantidad definida, solamente es lo que gustas aportar, pero insisto, las organizaciones religiosas cuentan con sus modelos de financiamiento para seguir con el movimiento y la situación. Ángel, veo
e ignorancia en su máximo esplendor, tanto en ti como en ese hombre. Si leyeran la Biblia y la pudieran comprender más, se darían cuenta que no hay mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre, y no es la religión, sino una relación con Dios. Los religiosos mataron a Jesús. Por favor, los invito a que pidan sabiduría a Dios antes de leer la Biblia. Y para la gente que está en contra del diezmo, les invito a que lean. Solo hablan de lo que no saben. Los diezmos están estipulados desde el Antiguo Testamento en tiempos de Moisés. Mire, la Biblia, y como ese señor dice, pues gracias a Dios que tenemos ese conocimiento y leo la Biblia desde pequeño. Y claro, una cosa es hablarlo así, otra cosa es que esté presente para poderle decir que el Señor Jesucristo puso a sus apóstoles, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe el que me envió. ¿Quién era entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Eran intermediarios entre Dios y el hombre. El Señor Jesucristo para eso los puso. ¿Quiénes fueron los que bautizaron en el nombre de Jesucristo en Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38? La palabra de Dios dice que fueron los apóstoles. Dijo el apóstol Pedro: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de todos tus pecados. ¿Qué pasó con Cornelio, el capítulo 10 de Hechos, cuando le dijo el Señor a Cornelio el ángel: tus limosnas y tus ofrendas han llegado delante de la presencia de Dios? Dice: y manda a Jope y haz venir a un hombre que tiene por sobrenombre Pedro, y él te dirá lo que te conviene hacer. Entonces Pedro era el que le iba a decir lo que le convenía hacer, y así se lo dijo Pedro a Cornelio. Cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio se arrodilló delante de Pedro y le dice: Pedro, no, levántate, porque yo soy hombre juntamente contigo. ¿Qué miraba Cornelio en el apóstol Pedro? Una personalidad, un enviado de nuestro Dios. Y el apóstol Pedro los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo, dice en el versículo 47 de Hechos 10:47. ¿Quiere más o le guiso un huevo? Ellos saben el asunto. No. ¿Qué le digo? ¿Qué quiere que le diga? No tengo idea de lo que está hablando Tobías. Sí. Es que cada quien en su tema. Nosotros con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier sitio, con las Sagradas Escrituras, hablamos y decimos, y las personas que dicen de no... ¿Tienen su propia Biblia ustedes? No, nosotros usamos la misma Biblia, la católica. ¿Con el Nuevo y el Viejo Testamento? Nosotros con cualquier Biblia, de las que tienen los testigos, o la que tengan los mormones, sabáticos, evangélicos, católicos, es lo mismo. Para el que sabe, no se necesita tener una Biblia en exclusividad. Nosotros cualquier Biblia es lo mismo. Lucifer también era un ángel de Dios. ¿Crees que no se sabe las Escrituras al derecho y al revés? Dice: esa es la manera ciega que enseñan ellos, pero el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús. Lavado de cerebro hay del que le quite o del que le ponga. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 21 capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 14 y 15. 20. Allí dice que hay de aquel que le ponga. Nosotros no le estamos poniendo ni quitando a la Biblia. El Señor Jesucristo puso apóstoles y les dice en Juan capítulo 20, versículo 21, los llamó y les dice a los apóstoles: a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Que lo vea el Señor en la Biblia. Ahí está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 20 al 21. Sopló y les dio el Espíritu Santo. Lo interesante también de esta historia sería conocer los casos reales de la gente que está denunciando a Nazón Joaquín García, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, y saber qué es lo que piensan, cómo se generó esta situación, porque recuerde usted también que hay otros casos, como del ex sacerdote, ex hermano lasallista, quien abusó de algunas, al menos tenemos el caso documentado de una de ellas, y ya fue exiliado de la Orden de los Lasallistas. El tema es sumamente delicado y no lo podemos tratar a la ligera ni emitir juicios fáciles, porque puede resultar sumamente contraproducente.
Tobías. Encantado, mucho gusto, y a toda la audiencia que Dios les bendiga, y les digo que todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia y que no hablen solamente, no se dejen llevar por lo que la gente dice. Recuerden que muchísimas personas aquí en nuestro país, en México, últimamente han muerto por personas que los han acusado, y no solamente los han acusado, sino los han linchado, los han matado, los han quemado, y después se han dado cuenta que eran inocentes. Entonces dejemos que la ley lleve su curso y después hablamos sobre el asunto. Miente, sí exigen el diezmo, y si no lo exigen, lo exhiben en público, allí en su templo. Tampoco sean llamados caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. Nuestro caudillo y nuestro Señor es Jesucristo. En el cielo, en la tierra, es el apóstol a quien él ha puesto para representarlo. Con eso nos vamos a la pausa comercial, 7:42, 19 la temperatura, después del corte más en Telediario de las 7 de la mañana. Volvemos.